Dios los bendiga. En esta hora es un gozo saludarles, llegar a ustedes una vez más en esta hora para principalmente compartir con ustedes algo muy interesante de la palabra de Dios, una temática que en esta hora queremos tener con ustedes, este tema que creemos que va a ser de edificación y de fortaleza para el pueblo del Señor y para ustedes que nos están siguiendo en esta hora. Quiero compartir con vosotros un texto muy precioso que la palabra del Señor nos dice, principalmente que lo tenemos localizado en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6, que dice la Escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias. Este texto encierra algunas verdades muy importantes en las cuales vamos a estar caminando, mis amigos, mis hermanos, en esta hora, y vamos a pedirle al Señor de su guianza y de su bendita dirección sobre este tema que vamos a estar viendo. Padre eterno, delante de tu presencia nos allegamos una vez más, principalmente para honrarte, para glorificarte. Te pedimos que esta palabra que vamos a dar a tu iglesia, a tu pueblo, venga a ser bendición a cada uno de ellos. En tus manos nos encomendamos y te pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias a Dios. No me dejará mentir que verdaderamente, a pesar de la situación crítica que hemos estado pasando, entendemos cuán grande y cuán trascendental es tener la fortaleza de Dios. Quiero decirte que todos necesitamos la fortaleza de Dios. Ministros, pastores, creyentes, personas que son oyentes, todos necesitamos la fortaleza de Dios. Es increíble los estados emocionales que hemos estado pasando, los estados críticos, depresivos que se han estado viviendo. Ustedes saben que hemos estado teniendo momentos en los cuales hemos estado aislados, hemos estado encerrados en casa, mas sin embargo tenemos un Dios poderoso que está con nosotros en medio de todas esas situaciones que están sucediendo y que están aconteciendo. Mira, mi hermano, mi amigo que me está siguiendo en esta hora, yo quiero hablarte sobre algo muy importante que nos dice precisamente Filipenses 4:6. Que en sí, analíticamente hablando, ese texto nos habla de la importancia que tenemos que tener nosotros de fortaleza en la crisis. Fortaleza en la crisis. ¿Quién no necesita la fortaleza de Dios? ¿Quién no necesita la fortaleza del Señor para poder salir adelante en medio de las crisis, en medio de lo que está pasando, en medio de lo que está sucediendo? Usted mismo que me está mirando, usted también ha estado pasando alguna crisis. Crisis financiera, crisis familiar, crisis espiritual, crisis de diferentes tipos. Pero, ¿sabes? Hay algo muy importante en cuanto al consejo de la palabra de Dios que nos da. ¿Y quién no se afana? ¿Quién no se afana por ver la situación por la que está pasando? Págame, hay hogares, hay familias que usted sabe bien, en estos momentos están sufriendo una transición tan fuerte, una crisis tan fuerte, porque antes tenían, ahora no tienen, antes tenían más posibilidades, ahora están batallando, pero Dios es poderoso en medio de todas estas cosas, principalmente para dar la fortaleza necesaria que necesita cada persona. Amados, no podemos negar que todos, sin excepción de personas, necesitamos la fortaleza de Dios.
Necesitamos que el Señor nos fortalezca para seguir adelante, para seguir caminando, válgame, para seguir ministrando, para poder seguir teniendo comunión los unos con los otros. Quizá tú has notado y te has fijado en tu familia que ahora con este tiempo que se vino, a pesar de la crisis que hay, quizás tú batallas para tener comunión y estás pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y tratas de afanarte por todo eso. Pero hay una cosa muy interesante. La palabra de Dios nos dice que tenemos que tener fortaleza en medio de la crisis. Y el apóstol San Pablo nos dice, por nada estéis afanosos. El afán, tú sabes bien, es una de las partes elementales que todos nosotros como humanos y como personas siempre nos estamos afanando. Tú te afanas con tu trabajo, te afanas con lo que tú haces, con tu empresa, te afanas con tu puesto que tienes, con tu cargo que tienes. Y la palabra de Dios nos dice, por nada estéis afanosos. Esto no quiere decir que te deshagas de eso y que ya no hagas el trabajo o lo que estás haciendo. No, de ninguna manera. O sea, hay una cosa muy importante que tenemos que entender. Nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, tenemos que tener control sobre el afán. No que el afán nos controle, sino que nosotros controlemos al afán. Esa es una parte muy elemental en la vida del hombre, en la vida diaria del hombre. Hay almas, hay personas que se dejan dominar por el afán. Sin embargo, nosotros tenemos que tener la autoridad suficiente y el dominio propio suficiente para dominar el afán. Las palabras de Dios nos dice precisamente, por nada estéis afanosos. Es cierto. Que vas a pensar en todo ello, lo vas a pensar, lo vamos a meditar. Pero la Escritura analíticamente nos dice, por nada estéis afanosos, y nos dice y nos remarca y subraya precisamente, nos dice que pongamos todas nuestras peticiones en Él. Amén. Háganse notorias todas vuestras peticiones. Siempre vamos a tener necesidades. ¿Qué alma, qué familia, qué señorita no tiene necesidades? Todos tenemos necesidades. Y la Escritura nos recomienda algo tan importante como es, háganse notorias todas esas peticiones, todas esas necesidades. Fíjate que existe un descanso desde el punto de vista psicológico en la persona cuando aquella persona expresa la necesidad que tiene, expresa lo que le está pasando. De ahí determinamos analíticamente lo siguiente: cuán importante es que sepamos escuchar a las personas. Hay personas que necesitan que las escuchemos. Quizás tú dices, pues es que yo no tengo tiempo, pastor, de escuchar. No, o sea, todos tenemos que hacer el esfuerzo por escuchar a las demás. La palabra de Dios dice, hágase notorias todas tus peticiones. Ahora, cuando una persona hace notoria su necesidad, hace notoria su petición, mira, esa persona descansa, tanto psicológicamente como emocionalmente y como espiritualmente. Tú sabes bien que es importante tener la voluntad de expresión, expresar cómo nos sentimos, expresar qué es lo que nos pasa. Perdón, expresar cómo salir adelante, cómo tenemos que confrontar la vida, la crisis que se está viviendo. De manera, mis amados, que esto es tan necesario y es importante en la vida. Ahora, una de las cosas que nos dice la Escritura, expresar, hágase notorias nuestras peticiones, y nos dice analíticamente el texto, delante de Dios. Quizás tú dices,
Es que a mí nadie me escucha, pastor, es que a mí nadie me pone atención, nadie me toma en cuenta. Bueno, la palabra de Dios te está diciendo algo muy importante. Si hay alguien delante de quien tienes tú que hacer notorias todas tus peticiones, es delante de Dios. Cuando tú lo lees en Filipenses 4:6, encuentras que precisamente el hacer notorias tus peticiones delante de Dios tiene que ver mucho el que tú expreses delante del Señor esas necesidades, esas preocupaciones, todo eso que te pasa. Ve donde el Señor y dile, mira, Señor, nadie me quiso escuchar, pero vengo delante de ti. Así dice la Escritura, delante de Dios. Y eso es una cosa necesaria, elemental en la vida cristiana. Tenemos que expresar nuestro sentir al Señor, cómo nos sentimos, cómo me siento yo, cómo se siente mi familia, cómo nos sentimos. Eso es algo tan necesario. Quizá tú estás cargando muchos problemas y dificultades y tú dices, ¿qué hago? Ya no siento con toda esta carga que traigo. Hay una cosa, tráela delante de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos dice, analíticamente hablando, nos dice precisamente que traigamos delante de Dios todas nuestras peticiones, precisamente como en oración y súplica. Dos partes muy elementales en la vida espiritual del hombre, en la vida espiritual de las personas, como con oración y súplica. Mira, amado amigo, hermano, nosotros como creyentes o como cristianos, tenemos la oración como un recurso muy elemental. A través de la oración, nosotros expresamos lo que necesitamos. Principalmente honramos al Señor y después le pedimos. La oración se ha determinado que es la comunicación con el Padre. La comunicación con el Padre. Acuérdate que el Señor nos dijo en su palabra, si algo pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, cada vez que tú vas a orar, tú vas a pedir en el nombre de Cristo, porque así dice la palabra de Dios. No en el nombre de un santo, en el nombre de un apóstol, no. La Escritura dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿en cuál nombre? El nombre de Cristo. Por eso, la oración es un recurso tan elemental, es un recurso tan necesario, tan esencial en la vida cristiana que no la podemos dejar a un lado. La Escritura dice que tenemos que orar con oración, intercesión y súplica. Cuando hablamos de la súplica, estamos hablando de un estado muy importante cuando le estamos suplicando al Señor. Yo creo que bueno, sí es cierto que le pedimos al Padre, pero mira, hay algo muy importante que tenemos que enseñarnos, más que ordenarle a Dios, suplicarle a Dios. La súplica tiene una trascendencia tan importante, tan necesaria, porque qué maravilloso es cuando como hijos le suplicamos a Dios. Tú sabes bien que un hijo le suplica a su padre, a su madre. Le está suplicando y le está suplicando y le está suplicando. Y no se me puede olvidar la parábola que el Señor nos dijo de aquella viuda que constantemente iba y le decía a su amo, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Y cada vez la veía el amo ahí, hasta que después dijo, mira, ya para que esta viuda no me esté moliendo, le voy a hacer justicia. Pero quiero decirte, mira,
¿Cuánto tiempo se pasó esta viuda suplicando? Amado, yo no sé cuánto te vas a pasar tú suplicándole a Dios por algo que tú quieres que Él haga. Quizás tú estás diciendo, bueno, Señor, pues que sea tu voluntad. Sí, pero como quiera, tú estás suplicando. Yo te digo en esta hora, no os canséis de suplicarle a Dios. Él tiene la manera, Él tiene la forma de cómo te va a ayudar y cómo te va a fortalecer en medio de la súplica. Sigue intercediendo delante de Dios. Síguele pidiendo. Acuérdate, fortaleza en medio de la crisis. Quizás tú estás pasando un momento crítico. Ahí donde me estás mirando, tú estás triste, estás angustiada. Jovencito, estás angustiado, estás deprimido, jovencita. No sabes qué hacer, no sabes qué rumbo tomar. Pues yo te quiero decir en esta hora, el Señor es poderoso para ayudar. Suplícale, suplícale. Dile, Señor, aquí estoy. Señor, dame fuerzas para pasar todo esto. Señor, dame fortaleza. Yo sé que te has sentido deprimida, deprimido, porque tu vida cambió, nuestra vida cambió con todo esto que está sucediendo y aconteciendo. Pues yo te quiero decir en esta hora, el Señor es poderoso para oír tu súplica. Y quiero decirte lo demás. La palabra de Dios dice que precisamente esta oración y súplica la tenemos que hacer con acción de gracias. A pesar de lo que estés pasando y de lo que lo que te esté aconteciendo, mi amigo, mi hermana, joven, señorita, dale gracias a Dios. La palabra de Dios dice, dar gracias a Dios en todo. Quizás tú dices, pastor, es que me están pasando situaciones muy fuertes, me están pasando situaciones muy críticas. Pero ¿sabes una cosa? Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dios te va a dar la fortaleza para que tú salgas adelante. Dios te va a dar la fortaleza para que tú salgas con vida, para que tú salgas bien de esta crisis que estamos pasando. Válgame, quizás has pensado tú, Señor, no sé si voy a salir vivo de toda esta epidemia que está sucediendo. Mira, el Señor tiene poder para guardarte. ¿Tú tienes fe? Él tiene poder para guardar. Él te va a ayudar. Él te va a dar la fortaleza que tú necesitas. Y Él te va a enseñar todas las cosas que tú tienes que ir siguiendo. Pero dale gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios. Y en esta hora yo te digo, ¿tienes alguna petición en las manos del Señor? Vamos a orar contigo. ¿Tienes alguna necesidad que te está deprimiendo? Vamos a orar contigo y le vamos a pedir al Señor que Él te dé la victoria. Ahí donde estás, acompáñame en esta oración en este momento. Padre eterno, mira a nuestros amigos, nuestros hermanos que nos ven en esta hora. Sabemos que ellos tienen peticiones, que ellos, Señor, tienen necesidades. Queremos que tú los bendigas, Señor, que tú seas con ellos. Mira, Señor, esas necesidades que ellos tienen, tú glorifícate de una manera poderosa. Quizás están batallando con la familia, están batallando con los hijos, están batallando en su matrimonio, están batallando en alguna manera. Tú tienes poder para glorificarte en eso que ellos están pasando. En tus manos los ponemos, los encomendamos y te pedimos que tomes todas esas necesidades en las manos del Señor. Te pedimos, Señor, en tu nombre, que tú te glorifiques. Bendice a nuestros oyentes y dales la victoria. En el nombre de Cristo Jesús. Ha sido un gozo haber participado contigo, dándote la palabra de Dios en esta hora. Si antes de despedirme, quiero invitarte para que nos sigas en nuestra página web, Templo Betel, Asamblea de Dios, y te invitamos para que nos des ahí un like en nuestra página web. Igualmente que nos sigas en YouTube y en Facebook. Si tienes la oportunidad,
vete a nuestra página y danos un like ahí en la página. Y por qué no, también te invitamos para que si tú eres gustoso, llenes una solicitud que está ahí en nuestra página, llénala, mírala. Y por qué no, si tú tienes una necesidad grande, si necesitas que oremos por ti, por tu casa, por tus hijos, por tu familia, si necesitas que oremos por ti, por un trabajo, por una necesidad que haya en tu familia, escríbenos ahí en nuestra página y mándanos decir, Pastor Mora, ayúdenos a orar por esta petición. Mándanos tu petición, mándanos tu petición. Amén. Entonces te vamos a invitar para ello. Ha sido un gozo saludarte, ha sido un gozo bendecirte a través de la palabra de Dios. No dejes de seguirnos. Que la bendición del Todopoderoso sea con vosotros.